Buenos días una vez más, queridos hermanos. Gracias a Dios podemos tener este tiempo de adorarle, de poder aprender de su palabra, como cada semana, y aprovechando los recursos que el Señor nos da. Así que agradecemos por la tecnología y por poder tener estas reuniones. Deseamos y anhelamos el día en que nos juntemos de vuelta, pero eso está en las manos del Señor, así que confiamos en Él. Quiero compartirles para comenzar en esta mañana Isaías capítulo 46, versículo 9 y 10. Dios está hablando y dice: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Aquí el Señor está diciendo: yo soy Dios y no hay otro. Yo soy el soberano. Y nuestro Dios tiene todo el control, todo el poder sobre lo creado. Nuestro Dios tiene control sobre la muerte. Nuestro Dios tiene control y poder sobre el pecado. Y aún en los detalles más pequeños de nuestra vida y en las cosas más difíciles, el Señor tiene el control. Entonces podemos confiar en Dios que no cambia, podemos confiar en Dios que Él está atento a nuestras vidas. Y en esta mañana vamos a concentrar nuestros pensamientos en este Dios. Ese es el Dios que adoramos, el que tiene poder absoluto y dominio sobre todas las cosas. Cantamos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hebreos 4:14 en adelante dice que el Señor Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él está intercediendo ante el Padre por nosotros, y entonces debemos ir delante del trono de la gracia confiados, porque el Señor Jesús está allí por nosotros. Entonces vamos a cantar en esta mañana ante el trono celestial.
Intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. He aquí el Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador, en Cristo Dios y Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios y Salvador, en Cristo Dios y Salvador. Bien, antes del mensaje cantamos esta canción que está basada en las 5 solas de la Reforma: solo Escritura, solo fe, solo gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Solo en la Escritura está nuestra gran seguridad, cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe en Jesús, mi Dios y Rey, mi rescate consiguió por la sangre que él vertió. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste
la roca de mi ser, el maligno rugirá, y su reino triunfará. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Hoy tu iglesia te rinde adoración. Nos llamaste y nos llevas a tu gran mansión. Solo a Dios sea la gloria, solo a Dios. Iglesia Bautista Misionera del Talar le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Les pido en esta mañana si pueden abrir sus Biblias nuevamente al Salmo 119, versículo 9, y vamos a estar estudiando del versículo 9 al 48. Salmo 119, 9 al 48. Cuando yo pienso en la historia de la iglesia, uno de mis tiempos favoritos de la historia es la Reforma. Y pienso muchas veces acerca de las 5 solas de la Reforma, de la cual una de ellas era sola escritura, solo escritura. Y uno de mis reformadores favoritos es Calvino. Calvino fue uno de los reformadores más grandes del siglo XVI. Y él creyó en la suficiencia de las escrituras. Él mismo dice así: debemos a la escritura la misma reverencia que le debemos a Dios, porque ha procedido solamente de Él, y no tiene nada del hombre mezclado en Él. Para Calvino, la escritura fue pura, la escritura fue no adulterada, la escritura fue sin mezcla de error, y en su tiempo él estaba luchando contra toda una religión que daba autoridad al Papa, que mezclaba tradición con la palabra de Dios. Y entonces él dijo: no, debemos confiar solo en la palabra de Dios. Eso es lo que él nos ha dado. Y Calvino conocía la Biblia. Calvino amaba la Biblia. Calvino comprendía el poder que la Biblia traía. Y Calvino, en su tribulación, se aferraba a la Biblia. Él creyó que solo la Biblia tenía autoridad en su vida para toda fe y práctica como cristiano. Y eso es exactamente lo que nosotros creemos que la Biblia nos dice, que es todo lo que necesitamos para fe y práctica. Y según Timoteo 3, 6, 17 nos dice eso. Lo que vamos a ver en esta mañana de estos versículos es que la Escritura es suficiente para el creyente. La Escritura es suficiente para el creyente. Y en primer lugar lo que vamos a ver es que la Escritura produce pureza. La Escritura produce pureza. Y tenemos muchos versículos para mirar, entonces vamos a ir sección por sección. No vamos a hacer un estudio profundo de cada palabra como hemos hecho en otros mensajes, sino este salmo es un salmo para leer, meditar, orar, y es así como vamos a ir mirando cada párrafo, pasaje por pasaje. Entonces vamos a leer versículos 9 al 16 al pensar en que la Escritura produce pureza en nuestro corazón. Dice así, y mientras comenzamos, miren que comienza ahí con Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo, y cada palabra del principio de cada versículo comienza con la misma letra. Dice así: ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca, me he gozado en el camino de tus testimonios más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré
tu palabra. Entonces la escritura produce pureza. Allí comienza el salmista y hace una pregunta. Dice, ¿cómo puede el joven guardar puro su camino? ¿Cómo puede ser puro el joven? ¿Cómo puede ser irreprensible? ¿Cómo puede ser irreprochable? ¿Cómo puede ser santo? ¿Cómo puede ser firme? Para vivir una vida santa, debe darse a la palabra de Dios. Dice allí, guardando tu palabra. Entonces, ¿cómo es que el joven puede vivir puro? Guardando su palabra. Ahora, quizás en nuestra iglesia tenemos algunos jóvenes. Yo me considero joven todavía. Pero cuando pensamos en la juventud, quizás la pregunta es, ¿aún como joven puedo vivir para el Señor? ¿No puedo decidir vivir para el Señor más adelante? ¿Debo decidir vivir para el Señor aún como joven? Realmente el privilegio más grande de nuestra vida es de que hayamos creído en Cristo quizás desde niños o jóvenes y hayamos comenzado a vivir de forma pura desde la juventud. Es importante pensar que las decisiones que se toman como jóvenes forman patrones en nuestra vida, a la cual después cuando somos grandes y queremos romper esos patrones, queremos cambiar nuestra vida, es muy difícil de hacer. Y cuando tomamos malas decisiones como jóvenes, hay muchas consecuencias que vienen más adelante en nuestra vida. Pero lo maravilloso de la palabra de Dios es que debemos guardar su palabra y cuando guardamos su palabra crecemos en pureza. No importa la edad física que tenemos, tengas 12, 13, 15, 16 años, tengas 60, 70, 80 años, no importa. No importa cuánto tiempo has sido salvo, si fuiste salvo de niño y has crecido en la iglesia, o si fuiste salvo hace un año, si fuiste salvo a los 40 años, no importa qué edad tenés, no importa si fuiste salvo de chico o de grande, la palabra de Dios te lleva a vivir una vida piadosa, una vida pura. Es como que la palabra de Dios te encuentra en el lugar que vos estás. Si sos muy fiel y muy firme y muy maduro espiritualmente, siempre podés madurar más porque la palabra de Dios te ayuda a hacerlo. Y si sos infiel, inmaduro, impuro, la Biblia te ayuda a comenzar a vivir una vida pura y madura. Entonces, no importa dónde estás en tu edad física, no importa dónde estás en tu caminar con el Señor espiritualmente, la palabra de Dios habla a todas las edades. Entonces, ¿cómo se puede vivir puro? Bueno, versículo 9 dice, guardando tu palabra. Versículo 10 dice, al revés, con todo mi corazón te he buscado, buscando a Dios de todo corazón, con un amor sincero. Versículo 11, miren, en mi corazón he atesorado tu palabra. El salmista enterró en su alma la palabra de Dios como un tesoro. La ama. Y dice que esto lo asegura de no pecar, el final del versículo 11, para no pecar contra ti. Pero miren el versículo 12 lo que hace, porque en el 9 al 11 dice que guarda la palabra, que ama la palabra con el corazón, que atesora la palabra con su corazón. Y el versículo 12 dice, bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. ¿Cómo puede entender la palabra el salmista, el creyente? Lo puede entender cuando se aferra al Señor para que Dios mismo le enseñe. Dios es el instructor primario del salmista. Y el salmista exalta a Dios. Y el salmista dice, enséñame tus estatutos. Quiero aprender de ti. Entonces el salmista muestra dependencia de Dios para poder entender la palabra de Dios. Y luego versículos 13 al 16, mientras está dependiendo de Dios, el salmista obedece la palabra de Dios. Entonces no es que dice, Señor, vos haces todo, o dice, Señor, yo hago todo, sino que depende de Dios para que Dios le enseñe, y mientras Dios le está enseñando, él está obedeciendo la palabra. Mírenlo en versículos 13, 14, 15 y 16. En el 13 dice, cuenta las ordenanzas, he contado las ordenanzas del Señor. En versículo 14, me he gozado en el camino de tus testimonios. ¿Y cómo se ha gozado? Más que en las riquezas. Versículo 15, meditaré en tus preceptos.
Versículo 16. Me deleitaré en tus estatutos. Tendré placer en tu palabra. Disfrutaré tu palabra. Me regocijaré en tu palabra. Y al final de esta sección él dice, y no olvidaré tu palabra. Como creyentes tantas veces olvidamos la palabra de Dios. Cuando vienen dificultades a nuestra vida, cuando vienen pruebas a nuestra vida, nos olvidamos de la palabra de Dios. Jóvenes, lo he visto tantas veces, quieren servir al Señor. Y cuando viene esa chica tan hermosa, pero que no conoce al Señor, desvía su corazón. Y cuando viene ese hombre tan apuesto, tan lindo, desvía el corazón de la chica creyente. Y debemos aferrarnos a Dios, debemos no alejarnos de su palabra y no olvidarnos de su palabra. ¿Y cómo lo hacemos? Confiando en que Dios nos enseña de la palabra y atesorando su palabra en nuestro corazón, teniendo deseo de la palabra. ¿Vos querés vivir una vida de pureza? ¿Querés vivir una vida de pureza? ¿Una vida de santidad? Amá la palabra, atesorá la palabra. Dependé de Dios como tu instructor de la palabra. Esforzate y deleitate en la palabra. Como dice el versículo 13, ¿vos contás las ordenanzas de Dios? Como dice el versículo 14, ¿vos te gozás en los caminos del Señor? Debe producir gozo en nuestra vida. ¿Vos meditás en los preceptos? ¿Vos te deleitás en su palabra? El amor por la palabra produce obediencia, la cual produce pureza. Entonces, la Escritura es suficiente para el creyente. Y en primer lugar vemos que la Escritura produce pureza. Segundo, miremos versículo 17 al 32. Y aquí vamos a ver dos secciones del Salmo. La primera es Gimel y la segunda es la letra Dalet del hebreo. Entonces vamos a leerlo. Aquí lo que vamos a ver es que la Escritura es un consuelo en la prueba. El salmista va a dar varios ejemplos de sufrimiento en estas próximas dos secciones. Eso es lo que vamos a leer. Entonces miremos Salmo 119, 17 al 32. Dice así, y prestemos atención al poder meditar en la palabra. Dice, favorece a tu siervo, para que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no escondas de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Quita de mí el oprobio y el desprecio, porque yo guardo tus testimonios. Aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí, tu siervo medita en tus estatutos. También tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Postrada está mi alma en el polvo. Vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios. Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensanchas mi corazón. Entonces el salmista da varios ejemplos de sufrimiento aquí. Parece tener sufrimiento por su determinación de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Él está resuelto a obedecer la palabra, sin titubear. Miren versículo 17 de nuevo, dice, favorece a tu siervo para que viva y guarde tu palabra. El salmista está bajo persecución. El salmista está próximo a la muerte. Pero él sabe que Dios lo guardará. Y sabe que si Dios lo guarda para que él guarde la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero que hagamos es que miremos 4 pruebas que el salmista da en estos versículos y luego vamos a volver y ver cómo él responde. Y vamos a ver 2 maneras en las cuales él responde a estas pruebas que él está exponiendo. La primera prueba es en versículo 19. Dice, peregrino soy en la tierra. Él es un peregrino, él es un extranjero en la tierra. Sugiere quizás que es pasajero en esta tierra. Este no es su hogar.
este es un lugar donde Él está por un tiempo. Quizás sugiere que Él está fuera de lugar en esta tierra. Porque ¿qué pasa? Cuando alguien ama a Dios, como el mundo aborrece a Dios, el mundo aborrece al que ama a Dios. En versículo 21 dice, tú reprendes a los soberbios y los malditos. Ellos no aman a Dios. En versículo 23 dice, aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí. Todas estas personas aborrecen a Dios y aborrecen al siervo de Dios. Y es lo mismo para nosotros hoy. Cuando amamos al Señor, debemos sentirnos como extranjeros. Debemos sentirnos como extraños. Debemos sentirnos como que este mundo no es nuestro hogar y que estamos fuera de lugar. A mí me gusta hacer deportes y hago un deporte que es con inconversos. ¿Y qué tenemos en común? El deporte. Porque nos juntamos, jugamos y yo llego justo antes del partido, me quedo hablando un ratito, después me voy después del partido, pero no tengo comunión. No estoy en contacto con esos amigos, digamos. Porque estamos pensando en dos cosas diferentes, estamos meditando en cosas diferentes, amamos cosas diferentes. Nosotros somos extranjeros en este mundo y aunque debemos tener contacto con incrédulos, no es nuestra forma de vivir, somos diferentes a ellos. Entonces el salmista dice, peregrino soy en la tierra, y al principio del versículo 20 dice, quebrantada está mi alma. Él está en quebranto, Él está en dolor. Segundo, la segunda prueba que Él expone, versículo 22, dice, quita de mí el oprobio y el desprecio. Miren el versículo 23, aunque los príncipes se sienten y hablen contra mí. Aquí versículo 22 y 23, esto va más allá de ser un peregrino, esto va más allá de ser un extranjero. Él está sufriendo oprobio personal, desprecio por los inconversos. Este desprecio son calumnias acerca de él. Están dando acusaciones falsas en contra de él, destruyendo su reputación. Ser peregrino es difícil. ¿Has ido alguna vez a otro país y te has sentido inútil? No puedes hablar, no puedes preguntar, no puedes hacer nada. Pero esto va más allá de ser un peregrino. Él está siendo acusado de maldades que aún no hace. Y él dice, Dios reprende al arrogante y al maldito. Tercero, versículo 25 dice, postrada está mi alma hasta el polvo. Postrada está mi alma en el polvo. Vemos la humillación del salmista. Él está postrado, decidido a vivir por la palabra de Dios, pero está rendido, está en frustración, está en oprobio, está en desprecio. Su alma ha llegado hasta el suelo, hasta el polvo. Y cuarto, en versículo 28 dice, de tristeza llora mi alma. Esta es su triste condición. Él ha sido rechazado, él ha sido calumniado, él ha sido humillado. Y él no es inmune al dolor. Él sufre gran dolor. Él no es libre al dolor. Pero su condición, aunque está triste, no lo aleja de Dios. Él se mantiene firme en el Señor. ¿Vos te sentís así hoy? Humillado, triste, como extranjero, sufriendo oprobio por la causa del Señor, calumniado, humillado hasta lo más bajo, tu alma está en el polvo. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Te vas a rendir y vas a alejarte de Dios? ¿O vas a clamar al Señor por fortaleza y te vas a aferrar a la palabra de Dios? Miren lo que hace el salmista. Dos respuestas del salmista en la aflicción de su vida en estos versículos. Primero, su primera respuesta es que en la prueba depende del Señor. En la prueba depende del Señor. Miren versículo 17, dice, favorece a tu siervo. Versículo 25, vivifícame. Eso es dependencia en Dios. Dependencia en Dios, que Dios le dé vida, que Dios le ayude. En versículo 18 y 19 dice, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Pide iluminación divina, que Dios le dé el entendimiento de la palabra que él necesita.
En versículo 24 dice, también tus testimonios son mi deleite, ellos son mis consejeros. Encuentra su consuelo en Jehová. Él no está escuchando a sus adversarios, los de versículo 23, los príncipes que hablan mal de él, sino que él va, cuando es atacado, va a la Biblia y dice, tus testimonios son mi deleite. Más atacado es, más dulce para él es la palabra de Dios. Dice en versículo 26 al final, enséñame tus estatutos. Él reconoce su limitación, él reconoce que solo no puede aprender los estatutos de Dios, él confiesa la necesidad de ser enseñado. Es lo mismo que había dicho en versículo 12, oh Señor, enséñame tus estatutos. Es la misma frase. Vemos en versículo 27, dice, hazme entender el camino de tus preceptos. En versículo 28, fortaléceme conforme a tu palabra. Su tristeza es profunda. Y la palabra de Dios tiene el poder de consolarlo, el poder de darle ánimo en su dolor abrumador. En versículo 29 dice, quita de mi camino la mentira y en tu bondad concédeme tu ley. Su deseo es mantenerse alejado del pecado. Su deseo no es, Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me pasa esto? Y ahora voy a vivir en pecado. No. Ora y clama al Señor que lo aleje del pecado. Entonces su primera respuesta a su aflicción es que él depende del Señor. Y en estos versículos está todo esto mezclado, su aflicción con su dependencia, con su segunda respuesta en su aflicción. No solo en la prueba depende del Señor, sino que en la prueba busca al Señor. Él busca al Señor. Miren versículo 20. Dice, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Mientras el salmista pide ser vivificado, pide ser enseñado, pide que sus ojos sean abiertos, pide ser fortalecido en su corazón, él anhela las ordenanzas en versículo 20. En versículo 22 dice, yo guardo los testimonios. En versículo 23 al final dice, tu siervo medita en tus estatutos. En versículo 24 dice, tus testimonios son mi deleite. En versículo 27 dice, y meditaré en tus maravillas. Entonces él está en gran aflicción y en su aflicción él depende totalmente del Señor y él busca totalmente al Señor. Y luego termina esta sección en versículos 30 al 32 y muestra tres formas de responder en medio de su aflicción, después de todo lo que él ha dicho. Miren cómo termina esta sección el salmista. ¿Cómo responde en su aflicción? En tres maneras. Primero, versículo 30. He escogido el camino de la verdad, he puesto tus ordenanzas delante de mí. Lo primero que él hace es él escoge el camino de la verdad. ¿Saben que nadie cae en el camino correcto? El que anda bien con el Señor y está creciendo y vos lo ves de lejos y dices, qué suerte, mira, cayó en la familia justa, en la iglesia justa, con el maestro justo y mira qué bien. No, nadie cae en el camino correcto. Debe elegirlo. Debe seleccionarlo, debe escogerlo, debe decidir andar por el camino recto. El salmista no deja de comprometerse a la palabra de Dios. Él dice, he escogido el camino de la verdad. Ha decidido en su corazón guardar las ordenanzas de Dios. Entonces, la primera forma que él responde en su aflicción es que él escoge el camino correcto, el camino de la verdad. Segundo, versículo 31, mírenlo conmigo. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Segundo, él se apega a la palabra de Dios, se aferra a la palabra de Dios, se compromete a la palabra de Dios. No importa lo que le cueste, él se mantendrá firme, él está resuelto a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Me acuerdo cuando Sofía comenzó el jardín hace varios años atrás. Y el primer día, los primeros días, la llevábamos hasta la puerta y ella no quería entrar al jardín. Recién nos habíamos mudado a Argentina, no sabía español muy bien y era algo difícil para ella, era algo difícil para nosotros y ella se aferraba a nuestra ropa y no soltaba y lloraba y quería estar con nosotros y no quería que la soltemos y era tan difícil, tan difícil.
en tiempos difíciles en nuestra vida, así como Sofía se aferraba, debemos aferrarnos a Dios. La diferencia es que Dios no nos va a soltar para que vayamos al jardín. Pero debemos aferrarnos a Él, debemos agarrarnos de Él. No ser derrotados, sino apegarnos a los testimonios de Dios. Y tercero, Él responde en versículo 32. Por el camino de tus mandamientos correré. Por el camino de tus mandamientos correré. Él no dice, bueno, voy a vivir para el Señor, bueno, si va bien, leo la Biblia. No, Él corre hacia la verdad, hacia los caminos del Señor. No importa lo que le cueste, Él se va a mantener en la Escritura. Ahora miren versículo 25 comenzó con el salmista postrado en el polvo. Mi alma está postrada en el polvo. Y aquí termina diciendo, yo correré tras los mandamientos del Señor. Y dice, porque tú ensancharás mi corazón. El salmista responde a su aflicción aferrándose a la palabra de Dios. ¿Vos escogés el camino correcto en tu vida espiritual? ¿Vos te apegás a los testimonios de Dios? ¿Vos corres hacia Dios para aprender sus mandamientos y sus estatutos de su palabra? Me encanta esta sección porque demuestra que por un lado el salmista depende totalmente de Dios en su aflicción y por otro lado el salmista es responsable por vivir y amar y tomar la palabra de Dios y ponerla en práctica en su vida cada día. Y para nosotros es igual. En nuestra aflicción debemos tener total dependencia de Dios y delicia y fervor por su palabra. Esta es la devoción del creyente hacia Dios. Hermanos, la Escritura es suficiente para el creyente. Primero, la Escritura produce pureza. Segundo, la Escritura es un consuelo en la prueba. Y tercero, la Escritura actúa en el poder de Dios. Vamos a leer versículos 33 al 40. Y mientras leo, miren cómo va cambiando las palabras el salmista ahora pidiendo lo que él quiere que Dios haga en su vida. Dice, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Aparta mis ojos de mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Confirma a tu siervo tu palabra que inspira reverencia por ti. Quita de mí el oprobio que me causa temor, porque tus juicios son buenos. Yo anhelo tus preceptos. Vivifícame por tu justicia. La Escritura actúa en el poder de Dios. Aquí vemos el poder de Dios actuando en el salmista. El salmista expresa su deseo de ser completamente instruido por la palabra de Dios. Su oración es un tono de humildad, es un tono de reverencia ante Dios. Cuando miramos en este pasaje vemos que es el Señor que le enseña. Vemos que es el Señor que provee dirección espiritual. Es el Señor que inclina su corazón ante Dios. Es el Señor que lo mantiene alejado de pecados. Si nosotros creemos que todas esas cosas las tenemos en nosotros mismos, estamos muy equivocados. Es Dios quien hace estas cosas en nuestra vida. Y nosotros viviendo en el tiempo que vivimos, en la era de la gracia, del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo en nuestra vida morando que nos lleva a someternos a su palabra. Entonces el salmista hace 8 pedidos aquí en estos versículos. Primero en versículos 33 y 34 dice, enséñame, oh Señor, el camino de tus estatutos, dame entendimiento para que guarde tu ley. Él está leyendo, él está estudiando, él está con fervor tras la palabra y en todo esto él dice, enséñame, dame entendimiento. Solo así puedo tener obediencia personal. El entendimiento y la enseñanza son casi sinónimos. Y me gusta lo que dice al final de cada pasaje. Dice en el 33, enséñame y guardaré.
enséñame el camino de tus... Sí, lo guardaré. ¿Guardaré hasta cuándo? Dice el 33, hasta el fin. Hasta el fin. Y el 34, mi entendimiento lo guardaré con todo mi corazón. Para siempre. Él guarda y lo guarda de todo corazón, todo lo que Dios le enseñe, todo lo que Dios le dé de entendimiento en su vida. Entonces así vemos las primeras dos cosas. Luego el salmista da tres pedidos más. Hace tres pedidos más. Versículo 36 muestra que versículo 35, miremos en versículo 35, el salmista pide guía para vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Dice, hazme andar por la senda de tus mandamientos. En versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios. En versículo 37, aparta de mis ojos mirar la vanidad y vivifícame en tus caminos. Él está pidiendo guía del Señor, que el Señor le muestre por dónde tiene que andar, cómo debe andar, cuál es el camino que Dios quiere para él. En versículos 38 al 40 vemos que él está enfrentando oposición y él dice en el 38, confirma a tu siervo en tu palabra. En versículo 39, quita de mí el oprobio que me causa temor. Y en versículo 40, una frase que ya ha usado en el 17 y el 25, vivifícame por tu justicia. Aún en la aflicción, su clamor al Señor es, guíame en el camino de la verdad, de la palabra de Dios. Y en versículos 34 al 37, en medio de esta dependencia de Dios, un tema que ya hemos visto antes, dependencia y vivir de acuerdo a la palabra, él muestra que la forma de vivir la vida cristiana es por guardar la palabra en la mente, ante los pies, en el corazón y en los ojos. Miren esto, versículo 34, dame entendimiento para que guarde tu palabra. Para que uno alabe a Dios, uno debe conocer a Dios. Debemos tener entendimiento de Dios. El entendimiento comienza en la mente. Entonces yo estoy leyendo la palabra para entender quién es Dios. Ahora dice, no, el entendimiento no es bueno. No es bueno tener entendimiento sin aplicarlo a mi corazón. Pero, ¿qué voy a aplicar si no entiendo? Entonces la mente es muy importante. Es más, Romanos 12:2 nos dice que nos renovemos y nos transformemos en la renovación de nuestro entendimiento. Entonces, todo lo que leo, todo lo que estudio de la palabra de Dios va primero a la mente. Lo entiendo. Y una vez que lo entiendo, va al corazón. Pero antes de llegar al corazón, miren versículo 35, dice, hazme andar por la senda de tus mandamientos. En versículo 35 vemos que habla de los pies. Para progresar en la vida cristiana, la palabra de Dios debe estar delante de nuestros pies. Que su palabra guíe nuestros pasos. No innovamos nuevos caminos, sino que andamos en el camino del Señor. Tercero, el corazón. Versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la ganancia deshonesta. Él pide que el Señor incline su corazón. El salmista confiesa de que su vida y su mente están divididas. Él quiere seguir la ley de Dios, pero también sabe lo lindo que es la ganancia deshonesta. Dice, Señor, saca ese deseo de mi corazón. Que mi corazón esté totalmente aferrado a ti y no dividido entre la Biblia y el pecado. Y cuarto, muestra los ojos. Dice, aparta mis ojos de la vanidad y vivifícame en tus caminos. Que sus ojos sean rescatados de la vanidad. Debemos ser sinceros, nuestros ojos van tras la vanidad. Nos gusta, es lindo. Nos gusta pecar. Es algo placentero. Si no, no tendríamos lucha contra el pecado. Pero Él dice, para vivir una vida piadosa debe tener ojos que son puros, ojos que son para el Señor. Mis ojos que estén en Cristo, como dice Hebreos 12:2. Teniendo los ojos en Cristo, vamos a correr esta carrera. Vos comprendés que la Escritura actúa en el poder de Dios, que vos no podés lograr nada sin el poder de Dios. Todo lo que el salmista hace aquí depende de lo que Dios va a hacer en su vida. Entonces clama a tu Maestro,
que te enseñe, que te dé entendimiento, que abra tus ojos, que te guíe en el camino. Que Él aferre tu corazón al corazón de Él. Estos 8 pedidos deben estar en nuestro corazón y si no recordás lo que son, léelos. Están allí en versículos 33 al 40. ¿Vos creés que la palabra de Dios es eficaz en tu vida? Por el poder de Dios. Si la Biblia no es importante para vos, Dios tampoco lo es. Porque la Biblia exalta a Dios y su poder. Entonces, la Escritura es suficiente para el creyente. Produce pureza, nos da consuelo en la prueba, actúa en el poder de Dios y finalmente, cuarto, la Escritura produce amor por Dios. Produce amor por Dios. Miren versículo 41. Dice, venga también a mí tu misericordia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. Así tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. No quites jamás de mi boca la palabra de verdad, porque yo espero en tus ordenanzas. Así que guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Y andaré en libertad porque busco tus preceptos. Hablaré también de tus testimonios delante de reyes y no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Levantaré mis manos a tus mandamientos, los cuales amo, y meditaré en tus estatutos. Aquí hace un pedido de rescate. Un pedido de rescate, versículo 41. Venga también a mí tu misericordia. O algunas traducciones dicen tu amor. Oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. Él está en tribulación y Él pide rescate del Señor. Él pide la misericordia del Señor. Él pide el amor del Señor. Y al esperar el rescate del Señor, Él confiesa su lealtad a la palabra de Dios. En 42 dice, así tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en tu palabra. Y entonces en los próximos versículos Él da 4 afirmaciones de su sumisión a la palabra de Dios. En versículo 44 dice, así que guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Lo primero que Él hace es, dice, yo voy a obedecer. Yo voy a obedecer a tu palabra, yo voy a guardar tu palabra. ¿Y cuándo la voy a guardar? Miren estas palabras, dice, la guardaré continuamente. ¿Qué significa? Constantemente. Todo el día, todos los días, voy a estar atesorando, voy a estar guardando y voy a estar obedeciendo tu palabra. Y la guardaré continuamente, para siempre y eternamente. ¿Hay alguna duda de hasta cuándo el salmista va a guardar la palabra de Dios? ¿Continuamente? ¿Para siempre? ¿Eternamente? Es una delicia en su corazón. Y esperando la salvación de Dios en su oposición, en su oprobio, Él va a guardar la palabra. No dice, cuando Señor me des la salvación, cuando me ayudes, cuando tu misericordia sea evidente en mi vida, yo voy a comenzar a guardar. Sino en medio de mi tribulación voy a guardar tu palabra. Versículo 45, andaré en libertad, va a andar en ella, porque busca sus preceptos. En versículo 46, hablaré también de todos tus testimonios delante de reyes. Él tiene anhelo de hablar la palabra de Dios a otros. Nada lo va a refrenar de hablar la palabra de Dios aún la oposición que tiene de las personas. Y dice especialmente de los que están en su contra. Dice delante de los reyes va a hablar. ¿Recordás que el versículo 23 hablaba de los príncipes que decían cosas contra él? Y ahora él dice, yo voy a seguir hablando la palabra de Dios. Y él ha pedido en versículo 43 que no quite jamás de su boca la palabra de verdad. Entonces Él ha amado la verdad, Él ha obedecido la verdad y Él quiere exponer la verdad a los demás. Y hermanos, nosotros tenemos una verdad aún más grande, porque Cristo ya ha venido. Cristo nos ha traído la salvación. Cristo ha tomado a personas muertas en pecado que se iban al infierno y por su muerte en la cruz, Él toma a nosotros y nos da vida. Porque Cristo murió en la cruz, derramó su sangre por nuestros pecados y murió y al tercer día resucitó en victoria sobre la muerte y ha tomado al muerto espiritual y le ha dado vida ante Dios. Entonces, si Dios nos ha dado la salvación, ¿cómo voy a estar yo callado ante el mundo?
Debo predicar. Pero va a haber desprecio. Pero va a haber oprobio. Él está enseñando ante reyes, ante príncipes, ante personas que le pueden dar muerte en el momento. Prediquemos el Evangelio de Cristo. Y de paso te digo, si vos no crees en Cristo, tu fin es destrucción total, como el maldito, como el soberbio que vimos anteriormente. Debes arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en Cristo. Y para los que han creído en Cristo y tienen la vida eterna, no calles, habla, proclamá la palabra de Dios. Pedile al Señor, no quites jamás de mi boca la palabra de verdad. Pedile al Señor, o decirle en 46, hablaré también de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. Ese debe ser el anhelo de nuestro corazón, el anhelo de nuestra alma. En versículo 47 da el cuarto y dice, me deleitaré en tus mandamientos. Me deleitaré en tus mandamientos. Entonces obedeceré, andaré, hablaré y me deleitaré en los mandamientos del Señor. Y termina la sección exaltando a Dios al amar su palabra. Quizás podemos preguntar esto, ¿por qué se deleita en la ley de Dios? Y la del versículo 47 dice, porque la ama. ¿Por qué se deleita en la ley de Dios, en la palabra de Dios? Porque ama la palabra. En versículo 48, ¿por qué levanta las manos al Señor en adoración, en exaltación? Porque ama los estatutos. Dice que los ama los mandamientos de Dios. En su aflicción, Él alaba a Dios por una razón, porque Él ama a Dios, Él ama su palabra. ¿Vos amás la palabra de Dios? En tu aflicción, dependiendo de Dios, la palabra te lleva a obedecerla, a andar en ella, a hablar de ella, a deleitarte en ella. Y sobre todo, te lleva a amar el autor de la palabra de Dios. Al mirar toda esta sección, quiero que hagamos un resumen de todo lo que hemos visto. Y este resumen lo quiero dividir en tres conceptos o tres principios diferentes. El primer principio es que el salmista está en gran calamidad y destreza. El segundo principio, es que el salmista clama al Señor demostrando dependencia de Él. Y el tercer principio es que el salmista se esfuerza en la palabra. Ahora, este es un ejercicio que viene de un poco de la aplicación que hablé la semana pasada. Y quiero animarles cuando miremos la semana que viene, en 49 en adelante, los próximos 40-50 versículos. Lo que yo hice fue, en mi Biblia, marqué cada vez que el salmista tiene calamidad y destreza. Y lo marqué en rojo. Y lo subrayé. Cada vez que tiene destreza en estos versículos, lo subrayé en rojo. Luego volví a leer el Salmo de nuevo y marqué cada vez que el salmista muestra su dependencia en Dios. Y finalmente volví a leer y marqué cada vez que el salmista se esfuerza en la palabra. Entonces voy a leerle lo que vamos viendo. No les voy a dar los versículos porque tardaría mucho, pero ustedes pueden leerlo y pueden verlo. Y lo que vamos a ver es que hay 7 veces que el salmista habla de su destreza, hay 25 veces que depende del Señor y hay 28 veces que se esfuerza en la palabra. Increíble. Así que miremos esto. ¿Cómo resumimos todos estos versículos? En esta manera, 3 principios. Primero, el salmista está en gran calamidad y destreza. Versículo 19 dice, peregrino soy en la tierra. Luego dice, quebrantada está mi alma. Quita de mí el oprobio y desprecio. Príncipes hablan contra mí, hablan mal de mí. Oh Señor, postrada está mi alma en el polvo. De tristeza llora mi alma. Quita el oprobio que causa temor. Vemos en este pasaje que el salmista tiene gran calamidad, gran oprobio, gran destreza. ¿Y cómo responde? El salmista clama al Señor demostrando dependencia de Él. Escuchemos lo que dice el salmista. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame tus estatutos. Favorece a tu siervo para que guarde y viva tu palabra.
Abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley. No escondas de mí tus mandamientos. Quita de mí el oprobio. Vivifícame conforme a tu palabra. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos. Fortaléceme conforme a tu palabra. Quita de mí el camino de mentira. Concédeme tu ley. No me avergüences. Tú ensancharás mi corazón. Enséñame el camino de tus estatutos. Dame entendimiento para que guarde tu ley. Hazme andar por la senda de tus mandamientos. Inclina mi corazón a tus estatutos. Aparta mis ojos de la vanidad. Vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra. Quita de mí lo oprobio. Vivifícame por tu justicia. Venga tu misericordia. No quites la palabra de mi boca. A veces pensamos cómo debemos orar al Señor en la aflicción. Lee el Salmo 119. Esto es solo estos versículos que vimos hoy. Ni siquiera llegué a mirar los demás, pero hagámoslo en esta semana. Leamos todo el Salmo 19 y vamos subrayando lo que vemos. En el medio de su aflicción, Él tiene dependencia del Señor y miren todo lo que le pide, porque Él sabe que no puede vivir la vida cristiana sin que el Señor esté obrando en su vida constantemente. Pero el tercer principio que vemos al resumir este párrafo más largo que hemos visto es que el salmista se esfuerza en la palabra. Él no se derrumba y se destruye en la calamidad. Y él no dice, Señor, hacelo vos. Y se pone cruzado de brazos y sin esforzarse, sino que en su calamidad y en su destreza, él depende del Señor y luego él se esfuerza en la palabra. Dice, te he buscado. He atesorado tu palabra, he contado las ordenanzas de tu boca, me gozo en tus testimonios, meditaré en tus preceptos, consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos, no olvidaré tu palabra, anhelo tus ordenanzas, guardo tus testimonios, medito en tus estatutos, me deleito en tu testimonio, meditaré en tus maravillas. Tengo que respirar, ¿no? Hay tanto acá. He escogido el camino de la verdad. He puesto tus ordenanzas delante de mí. Me apego a tus testimonios. Correré tras tus mandamientos. Guardaré tus estatutos hasta el fin. Me deleito en los mandamientos. Anhelo tus preceptos. Confío en tu palabra. Espero en tus ordenanzas. Guardaré continuamente tu ley para siempre y eternamente. Andaré en libertad. Hablaré de tus testimonios. Me deleitaré en tus mandamientos. Levantaré mis manos a tus mandamientos. Meditaré en tus estatutos. Y quizás me perdí de alguno. El salmista ama la palabra de Dios. Y va y responde esta pregunta. ¿Por qué responde a su calamidad en esta manera? ¿Por qué responde con esta dependencia de Dios? ¿Por qué responde con este fervor por la palabra? Porque Él ama a Dios de corazón. Él ama a Dios de todo corazón. En versículos 9, 10 y 11 dice, con todo mi corazón te he buscado. En versículo 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra. En el versículo 32 dice, porque tú ensancharás mi corazón. En versículo 34 dice, dame entendimiento para que guarde tu ley y la cumpla de todo corazón. En versículo 36 él dice, inclina mi corazón a tus testimonios. Y en versículos 47 y 48 dice dos veces que ama los mandamientos, que ama los estatutos de Dios y porque los ama se deleita en ellos. O se deleita porque los ama. Las dos cosas van juntas. Él tiene un amor, él tiene una delicia por la palabra de Dios. Creo que podemos estar seguros en decir que para el salmista la palabra de Dios es suficiente para su vida de fe y práctica. Entonces pregunto, ¿es la palabra de Dios suficiente para vos? ¿Es la palabra de Dios suficiente para vos? ¿Vos estás sufriendo en tu vida? ¿Sufriendo grandemente, con oprobio, desmayándote? ¿Tu alma está en el suelo hasta el polvo? Pedí ayuda al Señor. Cae ante el Señor. Clama al Señor que Él te fortalezca y Él vivifique tu alma. Aquí tienes un salmo de cómo orar. En tus pruebas, en tu tribulación, ¿confías en el Señor? ¿Confías en el Señor? ¿Dependés del Señor? Y finalmente buscás
de todo corazón la palabra del Señor? Cuando estás en oprobio, desamparado, el deseo de tu corazón, el amor de tu corazón, de tu alma es ir tras la palabra del Señor. La palabra de Dios no es algo donde nosotros la leemos porque es nuestro deber como creyentes, aunque es nuestro deber. La palabra de Dios es una delicia para el creyente. Es algo hermoso, es una maravilla. Y debemos dejar de verla como, tengo que leer la palabra de Dios y meditar en ella y amarla, porque nos habla del autor de ella, que es Dios mismo. Hermanos, la palabra de Dios es suficiente en cada aspecto de nuestra vida. Dependamos de Dios por medio de su palabra y esforcémonos en el Señor, en la palabra. Y así magnifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y podemos, como dice el final, deleitarnos en los mandamientos y levantar las manos a sus mandamientos porque los amamos. La palabra de Dios es suficiente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es suficiente para nuestra vida. No necesitamos de otras cosas. Y no es algo que es demasiado difícil de llevar a cabo. Y no es un peso de que tengo que leer la Biblia porque si no, no hice lo cristiano que debía hacer. Padre, que sea una delicia. Inclina nuestro corazón a tu palabra para que amemos tu palabra, para que nos deleitemos en tu palabra. Y así tu palabra nos apunta a ti y amarte y confiar en ti de todo corazón. Que tu palabra sea el anhelo de nuestro corazón, que sea lo suficiente en nuestra vida cristiana para toda fe y práctica. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan un día de deleitarse en el Señor y en su palabra. Dios los bendiga.